Bueno, voy a hablar de estas tres mujeres y voy a poner mucha música y va a haber poco rollo. Son tres mujeres que comparten las siguientes características. Son excelentes cantantes. Son instrumentistas, salvo la de abajo, Kelly Hansen, no es multiinstrumentista, pero tanto la de arriba, que es Cristina Bain, como Rachel Byman, son multiinstrumentistas, pero sobre todo son compositoras. Yo lanzaba hoy un tuit a ver si pegaba y no pegó para nada. El tuit preguntando, hacerme un lado. El tuit preguntando, denme el nombre de 5 cantautores españoles jóvenes que estén en activo hoy. Y la respuesta que recibí fue uno de esos silencios así como de nada. Tenemos un problema. Yo no tengo, miren, a mí no me gusta la música industrial, pero tampoco me voy a dedicar a decir, esto está mal porque no tiene instrumentos. No está mal, está muy bien. Si quieres hacer música solamente electrónica y prescindir de los músicos, pues allá tú. A mí me gusta la música con instrumentos reales. Oye, pues es que tenemos un cantante que no conoce el do por lo redondo, no canta ni en defensa propia y hasta cuando toca la puerta desafina. No hay problema, le ponemos un productor y le ponemos autotune y le ponemos una base rítmica y le ponemos un sintetizador del tamaño del mundo y le ponemos un sampler con ritmo de trap y que él diga hay algo y ya lo convertimos en una estrella. Bueno, si lo quieren hacer, miren, háganlo, está muy bien. A mí no me gusta. A mí me gusta otra cosa. Y creo que hay muchas personas que tienen derecho a ver otra cosa. El problema es que la industria, y estuve viendo la lista de los 40 principales en España y me pareció aterradora. La gente tiene derecho a tener una opción. La gente tiene derecho a tener un horizonte más amplio que el que ofrece la industria más cerrada, la industria que está más comprometida con que la música la hacen los productores y no los artistas. De veras, yo el otro día vi no me acuerdo la canción, bueno, no es una canción, es un trap, pero era una tontería de 4 líneas que tenía 11 autores para la letra. Y yo decía, esto no es normal ni de lejos, ¿no? Pero está bien, si eso es lo que domina, si eso es lo que le gusta a la gente, si eso es lo que compra la gente, vale. Lo único que digo es que tiene que haber otra cosa. Y en Estados Unidos y en el Reino Unido y en la música de otros lugares hay otras opciones, sobre todo porque hay escenarios dispuestos a abrirles la puerta. Ninguna de estas personas es famosa, ninguna de estas personas está siendo rica como Ariana Grande o como Dua Lipa, no. Pero pueden vivir dignamente de presentarse en escenarios que yo siento que están faltando en España y que probablemente están faltando en muchos países latinoamericanos. Voy a poner un ejemplo. Es de Rachel Byman, es instrumentista, ha trabajado como instrumentista de sesión, como acompañante de bandas, etc. Ella toca el violín, el banjo y la guitarra y además fue parte de un dueto que se llamó Sinfonía de 10 cuerdas, Ten String Symphony, de bluegrass progresivo con el violinista Christian Sedlmayr. E hizo cosas muy interesantes, recomiendo el Ten String Symphony, pero después de todo esto, en 2017, hizo un álbum de debut, en el cual se llama Shame. Shame quiere decir vergüenza, y cuya primera pieza es esta, donde ella habla de cómo se niega a sentir vergüenza por no creer en la religión, aunque le digan que tiene que creer, porque ella, como les pasa a muchos, como nos ha pasado a muchos alguna vez, pasa frente a la iglesia y piensa que quizás debería creer. Many times I've passed church and wish that I believed. Many times I've looked around and wish that I could see the power that would safely guide, someday set me free. And long to know the meaning of triumphant jubilee. Well, old white men write books about faith and healing love. Bueno, este es lo primero que hizo Rachel Byman y fue importante, fue ampliamente reconocido en el mundo del bluegrass y de esto que llaman, por ponerle un nombre que nunca he entendido claramente por qué se llama así, pero es el
americana, que engloba partes de bluegrass, partes de country, partes del folk histórico y del blues incluso. Tiene esta otra segunda canción que a mí me pareció enormemente dolorosa porque es sobre su abuela y es sobre lo que te hace el envejecimiento. Hay una gran canción, por cierto, de Larkin Poe, que es Mad as a Hatter, loco como un sombrerero, por el sombrerero loco, por los sombrereros se volvían locos por el uso no me acuerdo si del plomo o el mercurio en la artesanía de la sombrerería, y hablaban de su abuelo que se volvió, desarrolló esquizofrenia en sus últimos años. Y aquí Rachel Wyman habla de su abuela y de cómo su abuela, que era una mujer independiente, ha ido perdiendo toda su independencia por la edad, y la primera frase de la canción a mí me parece aterradora, porque ahora no puede ni siquiera defecar por sí misma, y se requiere una capacidad de contar las cosas poéticamente que es admirable para contar así. Esta es la otra canción de Rachel Wyman, No Good Time for Dying, no hay un buen tiempo para morir, quizás a contracorriente de quienes de pronto en un momento dicen, este es un buen momento para morir. No, nadie quiere hacerlo. The people that you love, well, they always disappoint you. And what you need is not to need at all. There's no way of asking them to turn and look away. No way to hide their pity when they see you fall. There's no good time for dying. To the golden years and wishing it would end. Este tipo de artistas son los que me seducen en la actualidad. Tienen un nivel de verdad que no encuentro muchas veces en la música industrial, encontrando todos los valores que ustedes quieran que pueda tener y que quizás yo simplemente soy un aldeano que no entiende. La segunda persona que quiero presentar hoy es aún más interesante porque es una italo-estadounidense guatemalteca, que es la que está hasta arriba de las tres, que es Cristina Vane o Cristina Vane, no sé cómo sea el apellido correcto. Le pedí permiso para usar las cosas, y me dijo, sí, cómo no. Y le digo, oye, ¿por qué hablas español? Mi madre es de Guatemala, muchas gracias por preguntar, pero no entablamos ningún diálogo así un poco más fructífero que más o menos situé con Rachel y con Kelly. Pero probablemente tiene prisa, está haciendo cosas, etc. Entonces, déjenme hacerme a un lado. Perdón, es que ven, todavía no tenía yo organizado todo. Bueno, el caso es que Cristina Vane nació en Italia y ha recorrido toda Europa, llegó a Estados Unidos a los 18 años, a los 20 descubrió la música y se enseñó a sí misma guitarra de slide. Guitarra de slide basada en los grandes bluesmen que fundaron el blues, que realmente fundaron el blues. Gente como Robert Johnson, como Elmore James, como Son House. Y se aprendió a tocar el blues y luego aprendió a tocar el banjo con la técnica llamada de claw hammer, que es cuando pegas a las cuerdas de abajo, les pegas, no en vez de pulsarlas tirando de ellas, les pegas, las pulsas golpeándolas con las uñas, mientras que con el dedo vas llevando la cuerda aguda del banjo, que la gente siempre cree que la de arriba es el bajo, y no es el bajo, es la cuerda más aguda es la que llevas con el pulgar. Entonces, como apasionada del blues originario, es capaz de hacer, y esto a mí me parece admirable, una vieja canción de Mississippi, Fred McDowell, uno de los grandes bluesmen originarios, murió en el 72 y nació en el 20 y tantos, y que es esta canción que se llama Este tren en el que voy. The train I ride
Bueno, esto fue algo de This Train I Ride de Mississippi Fred McDowell con Christina Bain. Y cuando la gente hace la música así, cuando la gente hace la música no en el estudio, no con el productor, no con el examen o el análisis previos de las tendencias de mercado, que se hace y que, insisto, puede ser legítimo que se haga, yo no voy a decir que no, pero que tiene ese saborcito a artificialidad que a algunos no nos gusta. Insisto, igual es la mejor música del mundo y yo soy simple y sencillamente un negado. La gente va y también descubre historias, porque la música cuenta historias, puede contar historias, y todos estos músicos que son en general jóvenes, que son en general que han trabajado la poesía junto con el trabajo de sus instrumentos, también van a la búsqueda de historias. Y Christina Vane cuenta esta historia de una que le contaron sobre una mujer que perdió la razón y estaba convencida que su marido la engañaba, además la engañaba con una mujer que tenía 2 piernas de palo, y cómo la hija era la que tenía que cargar con este proceso de degradación de la madre. Y esto se llama Una oración por los ciegos, por el coro cuando dice: los ciegos guían a los ciegos y así es como yo te sigo a ti. Me parece absolutamente espectacular. Heat broke, the wind came and everything was still. Rain comes, spills secrets that scatter on the hill. Mothers forgive them, they know not what they do. Daughters in turn, they will always follow you. Pray for your mothers, all that they do. Blind lead the blind, and that is how I'll follow you. Time passes on old wounds if they were... Finalmente quiero que escuchen a Kelly Hunt. Decía yo que me gustan los instrumentos reales. Me gustó mucho el banjo de Kelly Hunt porque ella lo encontró en una tienda y lo único que tenía un papel que decía que este banjo lo tocó Ira Tam en su espectáculo callejero de 1920 a 1935, y luego nadie volvió a tocar este instrumento hasta que ella lo encontró y lo hizo propio. Y Kelly Hunt tiene una enorme capacidad también de contar historias. En el caso de esta, es una canción que se basa en una carta que un soldado de Lincoln escribió a su mujer en la obviamente en la guerra civil estadounidense, poco antes de la última batalla, la batalla que finalmente le costó la vida. La carta de este hombre que se llama Dear Sarah, querida Sarah, él se llama Sullivan Ballow, y es una carta muy conocida, es uno de los grandes momentos de la guerra civil estadounidense, de los momentos emocionantes, porque es un soldado despidiéndose de su mujer. Le han puesto música a esta carta en varias ocasiones, alguna de ellas horrorosa, en plan ópera, que no va con la idea de un soldado que va a la guerra y le está diciendo a su mujer cuánto la quiere y cuánto significa para él, la existencia de ella en su vida. Entonces, esto es un poco de lo que hizo Kelly Hunt con Querida Sarah, la carta del soldado. It is beyond me to describe what I feel this night. 2,000 men sleep around, perhaps the final rest they'll find before the yawning sleep of death. And I have sought within my breast a kind of emotive wrong for imperiling my life, but I could not find one, for my aim is pure and true. Siento mucho no ponerles música bailable. Siento música con un ritmo, que he puesto cosas con enorme ritmo y enormemente bailable de algunos otros músicos, pero siempre le he tenido un cariño especial a los cantautores. Soy alguien que siguió a cantautores mexicanos, desde algunos de los cuales ya no se ha de acordar absolutamente nadie, ¿no? Enrique Ballesté, por ejemplo, ¿quién se acordará de Enrique Ballesté, que tenía una canción espectacular, que fue de las primeras que yo aprendí a tocar en guitarra? ¿Quién se acordará de
de muchos otros y de muchos otros españoles que pasaron por ahí, de los cubanos de los que he hablado, aunque me peleé con alguno, que se enojaron mucho conmigo porque me peleé con Silvio. Pero el cantautor tiene una dimensión que no tiene el cantante. El cantante siempre está interpretando. Es como el actor que lee las líneas que otro escribió y trata de darles vida. Es muy distinto a leer tu propia poesía, por ejemplo, o a ser el actor de tus propias obras de teatro, como lo hacía Shakespeare. El cantautor te está contando su propia historia y por lo tanto hay un nivel de verdad que yo siempre he encontrado, incluso en los cantautores más malos, pero que siempre he encontrado en los cantautores que me seduce especialmente. Estoy pensando ahora, por Jaime López, por ejemplo, en México. Hay una gran cantidad, y ahora estoy olvidándome de todos los nombres de gente a la que seguí durante muchos años. Delgadillo, por supuesto, a mí me parece un tipo brillantísimo. Y eso que me dan los cantautores no lo estoy encontrando, quizás porque no sé dónde están los cantautores de hoy. Si me ayudan y me dicen dónde están los cantautores en español de hoy, pues se los voy a agradecer muchísimo, y a cambio de ello les doy a cantautores como estos capaces de hacerle también una canción a las aves con su pequeño banjo. Oh, little sparrow on the edge of your nest, you've got the weight of the world on your wings. All the other birdies just up and left, and you're all alone. It's a harrowing thing just to go, not knowing how you'll do, but you were born to see this through. I've been away, Godspeed to you. Y esa es la tercera canción que les quería yo poner hoy, esta de Kelly Hunt. Les dejo a estas tres mujeres jóvenes, tres mujeres que saben música, que trabajan la poesía, que cuentan historias, que rascan un poco más allá de lo que muchas veces la música a la que nos tienen acostumbrados, o la música que nos venden con mayor entusiasmo, no sé, nos tiene acostumbrados. Se las dejo porque creo que son finalmente bálsamo para el alma y música que también a veces hace pensar un poco, aunque sea, no demasiado. Pero no olviden ustedes que músicos como Leonard Cohen o como Tom Waits, que podían haber ganado el Nobel de Literatura, o como Bob Dylan, que la ganó, siguen siendo la punta del compás en la que se apoya buena parte de la experiencia musical de nuestras vidas. Porque no hay raps clásicos que la gente vaya tarareando, o habrá muy pocos en los años que existe esto. No hay covers de raps, ¿no? Y esto me llama la atención cuando por otro lado tenemos a quienes crean música con una intencionalidad que también, igual que lo puede ser el hip hop, el rap, lo que ustedes quieran, y hasta el reggaetón, si lo hubiere, que hablan a una parte de nuestros corazones. Y ahí se los dejo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.